Recording in progress. Muy buenas tardes, días y noches. En esta oportunidad voy a exponer la evaluación de gestión de riesgos del sector Viejo Jerusalén en la provincia del departamento de Moquegua en el año 2019. Mi nombre es André Johan Grandonofre, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Moquegua. Bueno, comenzando con el problema, vamos a exponer primeramente y ver de qué se trata este mismo, ¿no? Como podemos observar, estamos ahorita en el software de ArcGIS, en el cual se puede observar el problema del área que se va a abarcar y se va a dar la información del mismo. Que se puede observar ahora mismo, tenemos una cuenca hidrográfica de un problema de un factor geológico, de un problema geológico que sería básicamente las lluvias, ¿no? La acumulación de los mismos nos lleva a veces a pérdidas de las viviendas, pérdidas o desastres, tanto económicos como en casos extremos que son las vidas, ¿no? Más que todo también el sector del turismo, etcétera. Son varios factores que vienen siendo, que de hecho se afectan. En este caso vamos a hablar, como se puede observar, tenemos 4 puntos en los cuales más adelante se va a mostrar las coordenadas. Se observa que tenemos prácticamente un valle de color verde, en el cual posteriormente también se va a presentar la parte de Google Earth para ver por qué es que se eligió esta zona. Podemos observar que se abarcó un área en el cual, de hecho, el mismo va a ser afectado, ¿no?, a sus alrededores y también tanto en el interior de la misma área que está bordeado de un área color negro, ¿no? Como se puede observar en la figura, y con las curvas de nivel del mismo. Bueno, comenzando con el mismo, vamos a hablar a exponer, ¿no? El resumen. De hecho, estamos trabajando con el formato JRISE de la universidad, de la escuela misma. Y bueno, ¿qué nos dice? Gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un proceso de identificar, analizar y responder factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto que de hecho de eso vamos a sacar beneficios objetivos, y la gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros, además también de esto del lugar y todo ello, ¿no? También podemos, bueno, de hecho, para darle una forma resumida, tenemos puntos importantes los cuales vamos a hablar, como sería la respuesta de los riesgos. En lo general también esto nos incluye la prevención, y de hecho es que para esto es que está diseñado esta investigación como trabajo final, que nos podría ser en primera instancia la prevención, que es la eliminación de una amenaza específica, a menudo al eliminar la causa. También tenemos la mitigación, que es la reducción del valor estimado de un riesgo al reducir la probabilidad de ocurrencia, que de hecho esto es muy importante. Y también la aceptación, ¿no? Esto es un hecho que no se puede controlar y que nos dice que es prácticamente aceptar las consecuencias del riesgo. Esto también nos cumple o nos lleva a desarrollar un plan de contingencia para ejecutar que el riesgo se llega a ocurrir, pero con un menor impacto a la sociedad, que es lo que se busca, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante también ampliar la gestión de riesgos? Porque nos ayuda a identificar los posibles riesgos que se va a tener. De hecho, esto también se almacena con una base de datos de todas las viviendas que hay en la zona, prácticamente los parques, las áreas verdes y etcétera que podría haber para tener un análisis. Después nos lleva también a deducir o dividir riesgos, proporcionar una base racional también en la toma de decisiones en lo cual se podría hacer, y también nos lleva a planificar de una mejor manera posibles soluciones o alternativas en cuanto a estos desastres. Bueno, en primera instancia también vamos ahora a dar a conocer los resultados del mismo, ¿no? Sin antes también mencionar, o que es muy importante dar a conocer el cómo es que obtuvieron o cómo es que se llevó a cabo todo este base de datos. Los materiales que utilizamos son software como el ArcGIS,
también el Google Earth Pro, del cual podemos observar, o sacamos, ¿no? De hecho, la imagen referencial, sacamos las coordenadas también de los mismos puntos. De hecho, también sacamos el beneficio de Google Earth Pro, también es de que nos da imágenes pasadas, de años pasados, ¿no? Y también podemos trabajar cuál fue el área de afectaciones y todo ello. La información de eventos pasados también que fueron extraídas del Internet. Bueno, las cuales también nos ayudaron, ¿no? Hacia el mismo trabajo. Bueno, en la ubicación geográfica de este mismo, tomamos de todo el área, como ya se mostró, el cual vendría a ser toda este área. Tomamos un punto de referencia que se podría denominar un punto X, cualquiera de hecho, porque bueno, de hecho, es la parte de la cuenca ya, en la parte media donde se llega a concentrar todo el problema. Se tomó un punto en el cual se va a trabajar, el cual es una altitud que tiene una altitud de 1479 y las coordenadas este y norte, ¿no? Está todo esto también en Moquegua, Mariscal Nieto, distrito de Moquegua. Y en el centro por el lado de Chinchín. Bueno, también tenemos la parte de la accesibilidad que es muy importante. De hecho, la accesibilidad de la zona, el clima que llega o que normalmente se lleva en todo el año. Y bueno, tenemos también los antecedentes o eventos pasados que ya se vieron ocurridos, ¿no? En este caso tenemos la, la ilustración de lo que vino a ser un desastre natural también, que es muy conocido, el desborde del río Moquegua, ¿no? Que de hecho también afectó muchas viviendas, em, de hecho también al sector de transportes, también el parte de turismo, la parte y todo esto. ¿Y qué nos lleva a pensar todo esto? Porque de hecho históricamente la región de Moquegua ha sido afectada por distintos peligros geológicos, como son también los movimientos de masa, la actividad volcánica y de hecho los sismos, ¿no? Esto también considerar, de hecho, porque también en la parte del Perú, geográficamente también nos ubicamos en el cinturón de fuego, el cual lleva más o menos más del 70%, de hecho es más del 90%, con una probabilidad del 70% de que exista más cantidad de sismos, ¿no? Como ya mencionaba, el 90% de sismos son, de hecho, en el cinturón de fuego, ya que ahí están la mayoría de volcanes activos y ello. Bueno, en el presente también lo que venimos a exponer es que en febrero de 2019 ocurrió también un desborde del río en evaluación, ¿no? Que afectó más o menos 120 viviendas, 30 cultivos, de hecho, puentes, centros educativos, etcétera, ¿no? Esto más que todo hace un énfasis en el desborde en general de los ríos. Bueno, continuando, tenemos una imagen referencial del año 2019 bueno, en el centro poblado de Chinchín, en el cual se dice que se puede observar en la actualidad las antiguas imágenes obtenidas en Google Earth, en el cual se va a exponer ahora, o bueno, de hecho lo hacemos ahora mismo. Entramos a Google Earth. En este caso podemos observar imágenes del año 2019. Estamos ahorita en el software de Google Earth, en el cual para este trabajo, por ejemplo, obtuvimos 4 puntos, los cuales tenemos aquí, los cuales han sido los puntos de desfogue, etcétera, ¿no? Tenemos una base de datos de puntos, del cual sacamos también las coordenadas, y ahora los llevamos a coordenadas UTM, los cuales trabaja también el Google, bueno, el ArcGIS. Tenemos también el área y eso. Como se puede observar más que todo en el mes de más o menos mayo, se tuvo, de hecho no se logra observar bien, pero se tiene que, bueno, toda este área es prácticamente la cuenca como se mostró en el ArcGIS, es la misma zona, y podemos ver que de hecho todo esto conlleva o aglomera todas las lluvias o todo el desfogue hacia el centro medios y lleva sucesivamente a la parte más baja en altitud, ¿no? Lo que nos lleva a los metros de nivel del mar. En la parte superior, como ya mencioné, primero tiene 1500 metros sobre el nivel del mar y abajo ya 1400 tantos, ¿no? El cual nos afecta mucho, en el cual se puede observar que se forma un río en toda esta parte de aquí, del valle. ¿Y cómo sabemos que esto naturalmente no fue un río, no? De hecho, también podemos deducirlo ya también, ya que
todo lo que son los softwares como Google Earth, Google Maps y todo esto, todas las que son calles o avenidas transitadas en el cual se puede transitar, nos da un sombreado general, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora nos sombrea la parte amarilla de las avenidas principales o calles principales que conectan Moquegua, ¿no? En este caso también está sombreado y de hecho se puede ver, vamos a hacer una comparación posteriormente, en el cual sí se observa un río que está por acá, en el cual no se observa actualmente en el año 2023, ¿no? En el cual ahorita mismo lo vamos a comprobar, de hecho en la actualidad. Ahora esta es una foto reciente, en el cual se observa que este también es una calle, de hecho. O sea, es una calle que conecta, bueno, ¿no? Que tiene accesos a la cancha, por ejemplo, acá también hay una zona para hacer deportes, en el cual con el tiempo se fueron construyendo viviendas. Como se observa, tenemos viviendas alrededor de la misma calle. Se tiene viviendas y de hecho también se tienen cultivos. Al ser una zona verde, al ser un valle, al cual no se ve también lo que viene a ser en la parte general, ¿no? Eh, en el cual, como el mismo no se observa, bueno, que haya un río, entonces esto nos llevó a deducir el factor de riesgo que hay en esta zona, ¿no? Y que de hecho no se aprendió como quien diría nada, porque a esta instancia, habiendo ya antecedentes de lo sucedido, a lo contrario se llevaron a construir viviendas, ¿no? En esta zona, por ejemplo, y más en la zona de abajo que, como se observa, acá hay restos, ¿no? Como quien diría el caudal, lo que podría estar, o bueno, a dónde llevaría el camino, ¿no? Eh, Podemos ver viviendas, crecimiento poblacional del mismo en toda la parte del valle, ¿no? En la zona de aquí, también en la zona de aquí, en las cuales van a ser afectadas también en un futuro si es que llega a pasar el desastre. Bueno, entonces vamos a hacer una comparativa entre esos 2 años, exactamente aquí, el cual también no hubo tanto afectación, ya que fue una zona, bueno, de hecho es una zona verde, en el cual ahora sí eran zonas de cultivos, ahora sí hay más casas, viviendas, y actual el río se nota que está corriendo por ahí, ¿no? Y del cual si de hecho llegaría a haber más lluvias intensas, este mismo se podría llegar a desbordar posteriormente, o sea, esto es algo impredecible, de hecho no se sabe, y por el mismo es un factor de riesgo para la región de Moquegua y para este sector, ¿no? En el mismo también tenemos identificar los problemas como los factores como sería la como también tenemos las unidades, en la parte geológica, ¿no? Lo que es más o menos toda esta zona. También los elementos vulnerables en la misma son la población. Tenemos educación, tenemos salud, vivienda, agricultura, parques y centros educativos, que son los elementos vulnerables. También tenemos los sectores económicos, como vendría a ser la construcción, agua y saneamiento, desagüe, tuberías, transporte, viviendas, turismo, comercio, fuentes eléctricas. Haciendo un examen, o bueno, o teniendo una base de datos de los mismos, tenemos unos sectores vulnerables, más o menos unas 200 viviendas o 200 construcciones en general. Esto más o menos es de una aproximación, ya que de hecho no se hizo tampoco llevar una base de datos exactas. También tenemos agua y saneamiento, como vendría a ser la parte de tuberías, y se sabe que siempre en cualquier inundación el punto que más llega a fallar son las partes del desagüe, ¿no? Que llegan a veces a explotar la parte del alcantarillado y todo eso. También tenemos los cables de electricidad, ¿no? Que de hecho eso también se lleva afectado, tenemos las viviendas y la parte del turismo, como se observa en las imágenes, tenemos óvalos, tenemos parques y bueno, también en la parte anterior se observó que hubo cultivos y tenemos unas aproximadamente 10 hectáreas aproximadamente de puro cultivo, ¿no? Y bueno, para la aplicación del mismo, hacer una imagen o bueno, cómo podríamos trabajar esta zona en un procesamiento con el software ArcGIS. De hecho, nos llevaría a hacer
un examen, ¿no? De hecho, para tener nosotros nuestra misma base de datos para tener coordenadas propias, con el cual también es sacar puntos, tener puntos de referencia, tener nuestras coordenadas con los equipos como el GPS geodésico, ¿no? También como el drone, llevarlos a software y así realizar, ¿no? Que toda la aplicación de esta la hicimos en un vuelo, en una simulación de drone deploy. Nos dice que se vean, bueno, y este mismo plan de proyecto se puede llevar a lo que es el PIX4, ¿no? PIX4D. En este caso tenemos un plan de vuelo con un tiempo de duración de 110 minutos, nos lleva una batería, unas fotografías de 134, altura de 200 pies y un área de 5 hectáreas. En este caso, en el equipo sería el Phantom 4 RTK, ¿no? Y las conclusiones del mismo que nos dice que uno de los factores destacantes son las precipitaciones que existen durante estos meses, que esto es algo que de hecho no realmente encaja, pero más que todo es los meses de lluvia y todo eso, ¿no? El cual tiene un alto porcentaje de sufrir daños por la acumulación del mismo agua de lluvia en las mismas vías, ¿no? Y esas les conectan actualmente una gran cantidad de viviendas. Este es un factor importante, ya que prácticamente en la región de Moquegua no es muy acostumbrado las lluvias intensas, ¿no? Como en otras regiones del Perú, el cual están más preparadas con lo que viene es el tema del alcantarillado, para lo que son desfogues fluviales y todo ello, ¿no? En cambio, en esta zona, de hecho, si hay una inundación de fuertes lluvias provocadas, esto nos llevaría a afectar mucho y de hecho tendremos que tener una prevención del caso. En las mismas también tenemos una altitud en la parte baja de 1463 metros sobre el nivel del mar y 1513 en la parte superior del mismo, con la pendiente que era del 3,13%. Y de hecho, esto también nos lleva a decir que el 70% de las estructuras están en una vulnerabilidad física media a sufrir, eh, vendría a ser inundaciones, pérdidas materiales y todo ello, ¿no? Y bueno, esto en sí nos presentó lo que vendría a ser la evaluación de gestión de riesgos del sector bioeconómico en el periodo 2019. Espero que se haya entendido. Y esto es todo. Gracias.